Seguimos con mucho más acá en DNews. Hoy viernes 2 de mayo. En esta parte del programa, listos para ir hasta Colombia, en Bogotá, nuestro compañero Sergio David González con los temas de este día. ¿Cómo está, Sergio? Buen día. Cintia, un gusto saludarte y bueno, hoy la noticia por supuesto gira en torno al discurso del presidente Gustavo Petro ayer, el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y también cuando el gobierno ha decidido radicar en el Senado de la República las 12 preguntas de la consulta popular para la reforma laboral en nuestro país, un mecanismo de participación ciudadana que está utilizando el gobierno nacional después de que la Comisión Séptima del Senado decidiera hundir la reforma laboral y no realizar una discusión directamente en la plenaria de este colegiado. Pues bien, ayer se presentó una jornada tranquila en Colombia, según datos que dieron a conocer desde el Ministerio del Interior. En total fueron cerca de 50.000 personas las que marcharon ayer en la ciudad de Bogotá, muy por debajo de lo que esperaba el gobierno nacional, que fueran cerca de 1.500.000 personas en solo Bogotá o 10 millones de personas en todo el país. Una cifra que no se alcanzó a dar, pero que por lo menos sí dejó una jornada totalmente tranquila. ¿En qué momento se empezó a caldear los ánimos? Cuando justamente el presidente Gustavo Petro llegó a la tarima de la Plaza de Bolívar para desenvainar la espada de Bolívar y empezar a hablar sobre la reforma laboral y sobre la consulta popular. Sus declaraciones, por supuesto, no estuvieron matizadas por la paz y por la vida, estuvieron matizadas por insultos, estuvieron matizadas por guerra, estuvieron matizadas por seguir impulsando esa diferencia entre los estratos sociales en Colombia. Y el punto más difícil que podamos decir de la presentación del presidente Gustavo Petro fue cuando se refirió al Congreso de la República que si no decidían aprobar la reforma o la consulta popular, pues serían unos verdaderos HPs esclavistas. Este calificativo ya lo he utilizado otras veces y se estaba refiriendo a una grosería, a un insulto, pero para él no es así. Él habla que HP es un honorable parlamentario o un honorable periodista o un honorable político o una honorable persona. Así que escuchemos entonces las declaraciones del honorable presidente Gustavo Petro refiriéndose ayer sobre esta situación allí en la Plaza de Bolívar. Que hay dueños de la prensa y hay senadores y hay narcotraficantes que no se leen la Constitución. Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP. Honorable parlamentario, periodista o político, pero es honorable persona esclavista. Porque cuando yo era niño y me leía los primeros libros allá en el colegio, hablaban de que en el siglo XIX los trabajadores del mundo habían conquistado la jornada de 8 horas diaria. ¿Cómo es que en el siglo XXI estamos aún peleando por lo mismo? ¿Por qué congresistas que no obedecen al pueblo dijeron que el día en Colombia terminan a las 10 de la noche? ¿Es que acaso estamos en Suecia? Y si la ciencia no dice eso, que me diga el señor Cepeda, presidente del Senado. Además que el presidente Gustavo Petro fue el que empezó la calificación muy fuerte referente al Congreso de la República, que de por sí le ha negado varias iniciativas legislativas presentadas por el gobierno nacional allí en este colegiado. Y por supuesto ya habíamos estas declaraciones tildando a los congresistas o a cualquier persona que esté en contra de la consulta popular de decirle que es un HP esclavista. A este nivel ha llegado el gobierno nacional para poder defender la consulta popular. Y consulta popular de Cintia, que quiero compartirte un poco de los datos de qué viene a continuación y qué trae esta iniciativa democrática por parte del gobierno nacional. En la siguiente placa ustedes van a ver el costo que tiene esta consulta popular, que a partir de hoy
Tiene el Congreso de la República, el Senado, 30 días para poder responderle al gobierno nacional. Son 175 millones de dólares, que es el costo que se ha dispuesto para esta consulta popular, donde llamará a las urnas a todos los colombianos. En pesos colombianos son 700.000 millones de pesos. Son 12 preguntas, de las cuales ya radicó ayer el presidente Gustavo Petro allí en la Secretaría General del Senado de la República. Y aquí viene un dato muy importante. En este momento en Colombia el censo electoral está en 40 millones de personas. Según la reglamentación de las consultas populares, de los referendos, de los plebiscitos, la votación que debe obtener como umbral, es decir, para que esta votación sea válida, debe tener al menos un tercio de la cantidad de población votante en Colombia. Es decir, que debe superar los 13,6 millones de votos en acudir los colombianos a estas urnas para que la reforma o para que la consulta popular sea totalmente válida. Y adicional a eso, un dato importante que no está en esta placa, pero que les digo a continuación: para que el gobierno la pueda aprobar y convertirla en decreto, los colombianos tienen que votar por el sí al menos 7 millones de colombianos. Es un reto muy grande que tiene el gobierno nacional en este momento, Cintia, porque es tradicional en Colombia que haya una abstención. Colombia no es un país que acude a las urnas con gran volumen. En Colombia hay una abstención muy grande y el gobierno nacional tiene que hacer un llamado al menos más de 13.600.000 personas para que acudan a las urnas. El presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República en el año 2022 con 11 millones de votos. Aquí tiene que superar esa cantidad de personas que votaron por él en un gobierno que, por supuesto, ha estado muy dividido entre aprobación y desaprobación. En este momento la aprobación del gobierno nacional, según las últimas encuestas, está en un 38%. Y si miramos otra información adicional, Cintia, lo que vamos a ver son las estimaciones teniendo en cuenta la reforma laboral que se había presentado en el Congreso de la República y que en esta consulta tiene gran parte. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, con esta consulta popular, con esta reforma laboral, se van a generar 91.000 empleos. Es una consulta, es una reforma que su principal objetivo no es generar empleo, es dignificar el trabajo de los que ya tienen empleo, pero no se tiene en cuenta a esa gran mayoría de personas que en este momento están en la informalidad y que superan los 13 millones de colombianos en este aspecto. Y el Banco de la República ha dado a conocer un paper que es muy diciente. Ha dicho que la reforma laboral acabaría, contrario a lo que dice el gobierno, en un periodo de aproximadamente 5 años con 746.000 empleos. ¿Por qué? Porque hace mucho más costosa la contratación en Colombia. Dice que el primer año de implementación del decreto de la consulta popular o de la reforma laboral, cerca de 400.000 empleos se irían. Las empresas no tendrían cómo sostener esta nómina y esto generaría, por supuesto, inconvenientes para todos los colombianos a la hora de sustentar sus hogares. Aquí están las cifras, estos son los datos, Cintia, de lo que se viene en una consulta popular con 12 preguntas que hablan sobre el pago dominical, el pago a las horas extras nocturnas, también más descanso para las mujeres que tengan periodo menstrual y que no puedan ir a trabajar. En fin, también la legalización de las personas que se dedican al contenido digital. Vienen con unas iniciativas que, aunque son interesantes, aún le falta mucho y no se sabe definitivamente de dónde van a salir los recursos para que esto sea una realidad. Y que, como tú lo dices, Sergio, lejos de ser una realidad, es cuestión de análisis económico y de lógica básica prácticamente, ¿no? Entender que esto es contraproducente para las empresas y que, contrario a lo que pretende el presidente Petro, estaría afectando mucho más la economía del país, directamente la inversión nacional, que es lo que se debería procurar, pero pues claramente ayer vimos en las calles de Colombia una ola de personas que buscaba estos beneficios, entre comillas, que a la larga es muy pequeño y que realmente no genera un progreso económico para la nación. Sí, definitivamente la consulta popular se puede decir que se quedan en muy buenas intenciones, pero como dicen las abuelas, del dicho al hecho hay mucho trecho y se debe estudiar mucho más. Aquí lo que se tiene que mirar es que las buenas intenciones se tengan con un presupuesto, con un estudio generalizado. Las propuestas de un gobierno no pueden ser al azar, tienen que ser estructuradas, tienen que ser analizadas, cuáles son los pro y cuáles son los contra. Lastimosamente aquí no se tiene un estudio técnico referente al impacto que va a tener la reforma laboral por parte del gobierno. Los
datos que te estoy dando son exactamente de los que dio a conocer el Banco de la República, que es el banco central en nuestro país y que sus estudios económicos son muy dicientes y siempre han acertado en toda la proyección que hacen dentro de los cambios económicos del país. Así que el llamado es al gobierno nacional que deje las cuentas claras, que diga realmente el impacto que puede tener esta consulta popular, no solo en lo positivo, sino también en lo negativo. De esta manera es muy importante y es una reforma laboral, una consulta popular que más allá de lo económico, más allá de dignificar la parte laboral de los trabajadores en Colombia, lo que hace es abrir directamente, Cintia y televidentes, el espacio electoral en Colombia. Desde ayer, el presidente de la República volvió a ser el presidente electoral, volvió a estar en plaza pública, un escenario que le encanta, y eso es lo que se viene a continuación en Colombia. Ya iniciaron las campañas políticas en nuestro país, la sectorización va a ser mucho más fuerte entre los partidos políticos y, por supuesto, entre los ciudadanos en Colombia.